Sí, buenas tardes, Judy, Nicolás, gracias. Buenas tardes a ustedes, amables televidentes, que como siempre nos esperan en el tema del tapete por su programa, que sigan ustedes día por día. Sí, señores, hoy en las pinceladas del tapete, como siempre que hacemos la mención, algunas temas que están en el tapete. Recientemente se le dio un plazo a la Comisión del Senado, que había agotado el plazo que le dio el Senado, la Cámara completa, para dar un informe sobre Loma Miranda. Ese plazo comenzó en diciembre, creo, si mal no recuerdo, y terminó hace apenas 5 o 6 días, y no rindieron ningún informe. Ya ustedes se imaginarán por qué. Mientras tanto, se le otorgó un plazo de 30 días más ahora a esa comisión para ver si se le obliga a que dé su informe, sea favorable o desfavorable. O sea, así es que andamos aquí en este país. Se le dio un plazo de 6 meses a esa comisión que nombró el Senado y no le dio tiempo para dar el informe. Ahora se le dieron 30 días. Vamos a esperar que eso se vaya dilucidando. Sigue en el tapete y va a seguir por mucho tiempo, y yo diría que por años, el tema de la carretera Cibao Sur, que como ustedes saben va a ser otro genocidio. Si está aprobada, se dice que se va a hacer, eso acabaría completamente con la cordillera central completa. Se dice ya que hay algunos metales que son importantes por ahí, y me imagino que eso es parte del interés de sacar esos metales, porque ya se habla de minas y de yacimientos importantes que hay por ahí en la historia que va a tener esa carretera. Vamos a esperar que seamos cautos e inteligentes para ver qué se puede hacer, porque debemos recordar, los que somos más viejitos, que la carretera internacional se ha pagado 2 veces ya. En gobiernos anteriores se dieron 2 cheques en 2 oportunidades diferentes para comenzar a rehacer la carretera internacional, que es la carretera natural, que no tiene ningún inconveniente para que la gente viaje por ahí. Lo que vivimos aquí en la línea noroeste, viajemos al sur, y sería la carretera idónea para hacerla y no va a depredar nada. Pero parece que eso no es interés. Señores, es lamentable, y en esta sección del tapete y en este programa de Acceso Sin Límite que tiene siempre, yo sé que se ha comentado mucho, lo que pasa es que yo vengo a veces nada más, el tema del problema del archivo del expediente de Víctor de la Rúa. Como ustedes sabrán, la semana pasada, un altercado entre Jenny Berenice, que es la representante del Ministerio Público, y Cristo, que es una juez presidenta de ese tribunal. Y lo que yo quiero resaltar, señores, es lo averiada que está la sociedad dominicana. Pudimos ver el Ministerio Público decir que ella sabe, yo sé cuál es el interés que usted tiene en ese caso. Yo debo recordar aquí, decía Jenny Berenice, yo debo recordar aquí que este caso, en mi despacho se apersonó un ex Ministerio Público, que yo creo que ustedes deben saber todo quién es. Él es pequeñito, él no es muy grande, y que fue Ministerio Público anterior a este procurador. Y entonces fue y la amenazó, según ella, y le dijo que si no archivaba ese expediente, ella iba a ser cancelada, que se considerara cancelada. Lo que yo digo es, señores, ¿cómo es posible que estemos a ese nivel en este país? ¿Cómo es posible que la Procuraduría General de la República no llame a Berenice y la siente? O que Berenice no renuncie y diga por qué está renunciando, cuando esa persona fue a su escritorio y le dijo que tenía que archivar ese expediente, porque hay intereses ahí que ustedes son. Pero yo no me quiero dejar, porque no quería pasar por alto esto, yo no me quiero dejar esto a la conciencia de los dominicanos. ¿Hasta cuándo, señores, vamos a permitir la impunidad? Porque corrupción va a seguir habiendo siempre, pero eso es impunidad. O sea, eso se hizo en público, un ministerio público, y lo que están haciendo es una comisión para mediar entre esa juez, porque son intereses encontrados, señores. Es que ahora la fiscalía le interesa condenar a De la Rúa, porque no es de la facción de ellos, no está dentro de su grupo. Si fuera una persona de su interés, ellos también lo soltaran. Pero ahora la Cristo parece que tiene vínculos con el antiguo
persona que fue donde esa señora y le dijo que había que archivarlo. Entonces son intereses de corruptos, porque todos son unos corruptos. Pero no me voy a alargar porque si seguimos hablando de eso, ese va a ser el tema del... La Cámara de Cuentos, la semana pasada, dijo que había... La Cámara de Cuentos. La Cámara de Cuentos estaba apoderada de una auditoría desde el 2008, Judy. Y no fue sino hasta el 2014, hace 10 días, cuando, está bien, dijeron que hay problemas y que se desviaron por desvíos contables en la Superintendencia de Seguros. El señor de la superintendencia, que no hay que mencionar el nombre, lo conoce todo el mundo, que anda con un batón, dice que se desviaron más de 111 millones de pesos. Ahora, después del 2008 al 2014, ahora dice que hay unas desviaciones contables. Eso nadie le va a poner caso. Eso se va a quedar así. Esos 111 millones deben estar en los bolsillos de Seturpen, que es muy archiconocido aquí en este país, y son de los dueños de este. Otra de los tantos corrupciones que se tapan con impunidad. Porque una cosa se llama corrupción y otra cosa se llama impunidad, que es lo que no debemos permitir. Señores, el tema del tapete de hoy es la sentencia 168-13, que ustedes saben que ahora el gobierno, a partir de esa sentencia, el presidente de la República lo hizo suyo el problema, porque suscitó un problema de que se desnacionalizó a miles y miles de dominicanos. Yo creo que me corresponde a mí no dejar pasar por alto este tema, porque yo fui de los que vine aquí y que yo sé que me consideraron un pro haitiano, porque yo dije que esa sentencia había desnacionalizado, le había quitado la nacionalidad a miles de haitianos, pero que ya eran nacionales. Y yo creo que me toca decir que el gobierno, en ese entonces, el presidente Danilo Medina, hizo suyo el repudio que hubo de la gran parte de la población. Inclusive lo estamos viendo en las encuestas, que se tomó en cuenta ahora. La pregunta se hizo en la encuesta, en toda la encuesta, hay una guerra de encuestas que yo no le hago mucho caso porque son encuestas todas que tienen sus intereses. Imagínense en una sociedad donde se compran los votos, ¿cómo no se va a comprar a los que hacen encuestas? Y si no se pueden comprar a los dueños de las encuestas, compramos a los que están haciendo la encuesta. O sea que eso no tiene caso. Entonces en esa encuesta se tomó en cuenta inclusive sobre lo que la gente opinaba sobre la sentencia 168-13. Después de que el presidente se fue a las calles y fue donde los diferentes dirigentes del país, gente importante, lo visitó a su casa en una medida muy prudente, que yo la considero muy prudente, y fue y consultó, porque dio un decreto, el decreto 327-2013, donde se institucionalizó que se iba a hacer una comisión para regularizar, para la regularización de esos haitianos y de esas personas que se habían desnacionalizado. Ese fue el preámbulo para entonces salir a la calle y preguntar a ver qué opinaban los diferentes dirigentes del país. Parece que esa persona tiene una opinión bastante acertada y el gobierno se aprestó la semana pasada a someter a las cámaras una ley para la regularización que debe ser aprobada por las cámaras de esas personas que fueron desnacionalizadas. Parece que los comentarios que hay, o sea, por todos los comentarios que se han hecho de los que han trabajado en ese proyecto de ley sometido y que todavía no conocemos a fondo, es que va a terminar de nacionalizar a esa persona. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Aunque la ley, señores, no va a recoger la ley no va a recoger todo el problema. La ley va a otorgar, me imagino, la nacionalidad nuevamente a esas personas que estaban declaradas. Debemos de saber y de aclarar que una cosa es la declaración de ciudadanía. Cuando usted nace, su padre o su madre o cualquier otra persona puede ir a declararlo y ahí se le otorga oficialmente la ciudadanía dominicana, si es aquí. Debemos recordar también que todas las constituciones hasta el 2010, todos los nacidos en territorio dominicano eran dominicanos. Por eso esas personas
fueron y se declararon dominicanos. El error no fue de ellos ni de esos niños que habían nacido, que no tenían la culpa de eso. Por eso era lo que criticábamos. Entonces, esta ley va a dividir las cosas en dos. Si bien es cierto que va a nacionalizar o le va a devolver la nacionalidad a los que estaban declarados, a los que no están declarados van a tener que irse por el plan de regularización y van a tener que inscribirse en un libro de extranjería como es lo que se estila ahora y después de la ley. Por lo que, aunque la ley no va a resolver todo el problema, porque quien era dominicano de nacimiento y no se había declarado, porque el hecho de usted ir a declarar a una persona es un acto, como lo dice, declarativo de la ciudadanía. La ciudadanía se consigue inmediatamente usted nace o nacía, que era lo que decía la Constitución, en el territorio que acreditaba esas instituciones. Decía que todos los nacidos en territorio dominicano eran dominicanos. Usted era dominicano, inmediatamente usted nacía, desde su concepción. Ahora, el acto declarativo de ir a donde un juez civil y declararlo, un oficial civil, eso, entonces esas personas que fueron declaradas, se les va a otorgar nuevamente su nacionalidad. Qué bueno, porque hay personas que son profesionales, que ya tienen hijos, que habían declarado sus hijos con esa acta de nacimiento, con su cédula. Entonces eso va a venir a paliar un poco la situación. Desde el primer momento dijimos que eso era una sentencia irregular, legal, pero no justa. Lo que ha venido el presidente Danilo Medina es a tratar de que la ley, que siempre debe ser lo más justa posible, aunque hemos dicho siempre que la ley no siempre es justa, pero debe estar del lado más justo posible. Hay personas, hay facciones de este país, políticas, que dicen que esa ley va a ser inconstitucional. Yo digo que no, y muchos juristas que saben más que yo han dicho que no va a chocar en ningún momento ni con la Constitución, ni con la sentencia 168. Yo creo que más bien es algo que va a venir a bajar los ánimos que estaban caldeados y a ponernos en mira de los países que ya habían protestado, y más que todo de un país como Haití, que compartimos con ellos nuestra isla y que le debemos cierto respeto. Entonces yo creo que lo que más importante de todo este proceso de dimes y diretes, donde habíamos pro haitianos y anti haitianos, según lo que le convenía a la persona, yo decía no, lo que pasa es que esto es una cuestión de ley y hay que resolverlo con... Esto es una cuestión de un Estado que habíamos descuidado 100 años de haber regularizado todo eso porque le convenía a los partidos políticos y a los partidos que estaban en el gobierno. Y entonces pagaron los infelices que ya se habían nacionalizado, pagaron toda esa java, como dicen en el campo, que se habían comido esos políticos. Yo creo, a veces las debilidades se convierten en oportunidades. Entiendo que ese tema que puso la ley, la sentencia 168-3 en el tapete y que trajo tantos inconvenientes, dio pauta para hacer una oportunidad para nosotros fortalecernos institucionalmente. Y eso ha dado el traste de que vamos a tener una ley que, si bien tenga, y lo sé que lo va a tener, ciertos baches, y no va a cubrir en su totalidad el problema, todo el problema institucional, pero sí nos ha puesto el tema en el tapete y le ha hecho saber a la mayoría de los dominicanos que teníamos un tema pendiente, que tenemos que seguirlo trabajando, pero que tenemos que trabajarlo de forma legal. El tema de migración es un derecho soberano de los países que le compete al Estado y al presidente de la República resolverlo, y que nosotros somos dueños de ese tema, pero no debe politizarse. El tema de migración debe darse con responsabilidad, fuera parte de todo lo que es político y de los partidos políticos, y de hoy en adelante comenzar con ese tema, a trabajarlo, que esa es la ley que va a trazar la pauta, pero que tenemos que seguir trabajando con responsabilidad, como dije, apartado de todo tema político, de todo partido político, y avanzar los dominicanos cada día más hacia la institucionalidad democrática. Muchas gracias y buenas tardes.